Hermano, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a hacer la clase número 8 de la materia de grupos, oraciones, ministerios y comunidades carismáticas, pero por supuesto nosotros no podemos iniciar sin el auxilio inmediato del Espíritu Santo que hoy nos pueda dar una lucidez de mental y de corazón para que todo lo que se pueda transmitir y lo que podamos también recepcionar sea para la edificación primero de nosotros de manera personal y así también de su iglesia. Espíritu de vida, Espíritu sabio, y clamamos ante ti para que puedas vislumbrar tu enseñanza y pueda delegar en nuestros corazones con frutos de salvación y de santidad. Apertura, Señor, esa sed que necesitamos de conocer y poder inmiscuirnos en tus misterios cada día. Bendice la vida de cada uno de los hermanos que están presentes en esta comunidad y que tu Espíritu nos guíe en la enseñanza de este tema. Todo esto te lo pedimos en los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Sean bienvenidos, mis queridos hermanos, al episodio número 8 de esta materia. Hoy vamos a abordar el tema ya de los frutos de los grupos de oración. Hemos venido avanzando en este caminar de las definiciones o poniendo los cimientos, los fundamentos de lo que son los grupos de oraciones. Hemos avanzado con las definiciones, hemos visto también las estructuras, hemos visto también todo lo que conviene a la organización de los grupos de oraciones. Hoy nos toca ver el tema de los frutos, ¿no? Que deben de manera orgánica proceder a partir de un crecimiento que se puedan tener dentro de los integrantes de los grupos, que son frutos de manera tangible, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta algo muy importante. Los frutos son dados para que se puedan beneficiar otras personas, ¿no? De hecho, yo arranco con esta pequeña imagen, ¿no? Un árbol de manzana jamás va a producir manzana para consumírselas ellas mismas. Esos frutos son para otros. Entonces, para poder entender los frutos de los grupos de oración, nosotros tenemos que primeramente un poquito ir conceptualizando este término de frutos, ¿no? Para que a partir de esta conceptualización nosotros podamos nosotros abordar correctamente lo que son los frutos dentro de los grupos de oración, ¿no? Entonces partimos inicialmente, no, los frutos no son para uno mismo, los frutos son para los demás. Entonces, vamos con la definición, una definición práctica que nos puede comenzar a moldear el concepto de los frutos en los grupos de oraciones, ¿no? Entonces, los frutos son ya una especie de un resultado visible, concreto, ¿no? Que nace de un proceso previo de crecimiento, de desarrollo que se puede tener y de acciones concretas, ¿no? Entonces, el fruto es como decir ya un punto, un culmen, un punto final de un proceso, ¿no? Entonces, los frutos no es un fin, ¿no? Los frutos es un resultado muy palpable, muy visible, muy concreto, que nace de un caminar, de un proceso, de la cual tiene que pasar por un crecimiento, por un desarrollo o de una acción, ¿no? Entonces, los frutos vienen siendo manifestaciones externas, ¿no? De algo que ha sido cultivado, trabajado y que ha sido madurado interiormente, ¿no? Entonces, nos muestra efectivamente que pasa por un proceso de cuidado, ¿no? Para que haya un fruto tiene que pasar por un proceso de cuidado, un proceso de trabajo, un proceso de maduración interior para que se pueda germinar el resultado final, el resultado visible, el resultado concreto, ¿no? Entonces, el término fruto ya lo podemos aplicar a muchas acciones o áreas en la vida, ¿no? En la naturaleza es lo más visible. De hecho, el tema del fruto se ocupa mucho, ¿no? En el término de la iglesia, porque es una figura muy conocida por todos, ¿no? Entonces, al ser muy conocida es muy práctico poder hacer una pedagogía o una enseñanza a partir de este concepto, ¿no? Entonces, en la naturaleza es lo que mayormente conocemos, ¿no? El fruto es lo que produce una planta, ¿no? Después de que haber crecido, ¿no? De hecho, un poquito viendo el tema de
de lo que qué es lo que puede comer las personas de una planta. Lo que produce la planta para el alimento del ser humano son frutos. Entonces muchas preguntarán, ¿qué tipo de verdura o qué tipo de vegetales se pueden comer? No, los frutos. Los frutos están dados para que sea el consumo humano, ¿no? Ahora, nosotros en la vida humana, ¿qué sería, qué podemos definirlo como son frutos? No son ya efecto o consecuencia de las decisiones o nuestras voluntades o nuestras actitudes que tenemos a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, todas nuestras decisiones, lo que tenemos como voluntad o las acciones que hacemos en la vida tienen y dan como resultado unas consecuencias. Y esas consecuencias son los frutos, ¿no?, dentro de la vida humana. En la vida espiritual, por supuesto, ¿no?, son las evidencias reales de una acción genuina por parte de Dios en el corazón de cada uno de nosotros, ¿no? Los frutos espirituales son dados por el Espíritu Santo y es obviamente una certeza, una afirmación concreta de que hubo la acción de Dios y no es que digamos que Dios a veces actúa, no, de que nosotros le permitimos la acción de Dios en nuestro corazón para que una vez nosotros permitamos esa acción en nuestro corazón, a partir de ahí nosotros orgánicamente comencemos a producir fruto. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos, las finalidades de los frutos? Todavía estamos hablando en términos ya genéricos, para que a partir de estos conceptos ya podamos un poquito ir desmenuzando lo que son los frutos de los grupos de oración. Entonces, una de las primeras finalidades de los frutos o manifestaciones de los grupos, de los frutos, perdón, es que obviamente el fruto siempre revela lo que hay en el interior, ¿no? El fruto revela, como que dice, la calidad del árbol, ¿no? Siempre, de hecho, Jesús ha ocupado mucho esta metáfora, ¿no? Los frutos vienen siendo el resultado de cómo es la calidad interior de una estructura de un árbol, ¿no? Frutos buenos es porque ha habido un árbol bueno. Así también los frutos en la vida muestran lo que hay en nuestro interior, ¿no? Entonces, si usted va, por ejemplo, a un huerto y pilla un árbol de coco, que todos están pequeñitos, todos mayugados, uno al ver la fruta no hace falta ver el árbol completo, y uno se da cuenta que el árbol no tuvo buen crecimiento, el árbol está marchito, está pequeño, no tiene la consistencia que corresponde. Por supuesto que el fruto de los cocos, esos pequeñitos, mayugados y con defectos, es el resultado de que un árbol interiormente no ha sido bien concepcionado. Pero si yo agarro yo y veo un árbol de coco repleto, hace unos cocotes grandotes que revientan esas pengas de coco, veo un árbol robusto, un árbol con un cimiento sólido, con un tallo que lleva todos los nutrientes al fruto, de las cuales, bueno, todo el mundo sabe que cómo se forma el agua y los químicos y los nutrientes y los minerales es a través de la tierra. Todo lo absorbe la planta y automáticamente eso se va y automáticamente a los frutos. Entonces, si veo un fruto bueno, es porque en el interior de toda la estructura del árbol de coco es correcto. Lo mismo pasa en nosotros, ¿no? Los buenos frutos del ser humano están dados porque interiormente tiene una claridad, tiene una paz, tiene una suavidad, una piedad, una bondad, que por supuesto lo hacen manifestar en frutos muy agradables para su entorno o su círculo de influencia. Entonces, primera finalidad es que los frutos manifiestan lo que hay interior de la estructura, ¿no? Pero la finalidad de los frutos, por supuesto, es obvio, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos ese hermoso pecho amarillo, para el que conoce el pajarito, un pecho amarillo, que está degustando una rica papaya. Los frutos, nuevamente, de papaya no me produce fruto para que ella mismo se lo consuma, sino para que otros puedan alimentar y dar vida. ¿Por qué? Porque los frutos terminan dando vida, por ejemplo, a otras personas, ¿no? En el sentido natural, el fruto nutre, ¿no? Nutre a los pajaritos, nos nutre a nosotros en menor medida, por supuesto, porque como nutrientes esenciales, el ser humano, sus nutrientes esenciales son las carnes, las proteínas,
las grasas de tipo animal, ¿no? Entonces ya los frutos son como el dulcecito, ¿no? El regalito, eso que nos endulza el corazón Dios a través de la naturaleza. Bueno, pero para los animales los frutos son de nutrientes, son para darle vida, ¿no? En el sentido humano y espiritual, por supuesto que los frutos tienden a edificar, a fortalecer y a beneficiar a todo nuestro entorno. Significa nuestra familia, significa nuestro trabajo, en nuestro grupo, en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en todo lado. Entonces los frutos que nosotros damos para que los otros se beneficien, todos los otros se fortalezcan, los otros crezcan. Y eso tiene mucho que ver también cuando decía Pablo, le escribía a la iglesia de Corinto y también a la iglesia de Filipo, decía, ¿no?, que todo lo que hagamos sea para la edificación de los demás, ¿no? En realidad lo decía la iglesia de Galacia, ¿no? Todo para los demás, ¿no? Buscar el bienestar para los demás. Tercer finalidad de los frutos, ¿no? Es, por supuesto, que termina de confirmar que el proceso es auténtico. Y aquí yo quiero poner énfasis mucho, ¿no? Y mucho vamos y nos centramos en los frutos, pero nadie nosotros visualizamos el ciclo o el proceso que se debe pasar. Entonces, la finalidad de los frutos es confirmar la autenticidad de ese proceso. Esto es lo mismo, pasa a veces a las personas que luchan por bajar de peso, ¿no? Su objetivo, quieren buscar un peso ideal y eso se ponen como meta, quiero bajar 20 kilos. Entonces solamente se quedan con el objetivo o con el fruto, pero nunca se ponen a visualizar y a optimizar el proceso para que a través de la optimización del proceso recién lleguen al fruto, pero ya como un resultado, ¿no? O por ejemplo personas que digo, no, este año 2026 me comprometo a leer los 73 libros del canon bíblico y nada más. Pero si yo no agarro, no me hago un cronograma, hago un proceso, digo, bueno, en el mes de enero tengo 4 o 5 semanas, voy a hacer los estudios en estos días, del Génesis hasta el final de Pentateuco. Entonces, me hago el programa y después lo voy optimizando, mejorando ese programa y después lo voy ejecutando. Yo no me doy cuenta cuando llego a fin de año y ya está el fruto. Lo terminé de leer, hacer la lectura de todo el canon bíblico. Entonces, el proceso es muy importante, más que el fruto es un resultado, es que nosotros vamos y nos aboquemos al trabajo del proceso. Un buen fruto indica, ¿no?, que el proceso estuvo correcto, ¿no? Por ejemplo, si vemos en términos, ahí vemos una hermosa plantaciones de maíz, ¿no? Entonces, cuando yo veo unos choclos espectaculares, me doy cuenta, wow, miren cómo hicieron la siembra, miren cómo hicieron la alineación, cómo lo cuidaron, cómo vieron todo el proceso de crecimiento, así, y todo ha sido correcto, ¿no? Entonces, en la vida espiritual los frutos también confirman que hay una acción real del Espíritu Santo en ese ciclo, en ese proceso de transformación. Hoy, hablar de proceso, hablar de ciclo es muy complicado porque no nos gusta el proceso, queremos todo automático, quiero frutos de bondad. No, pero yo no paso por el proceso de desprender interiormente, de trabajar mi carne, mi egoísmo, mi interior, con acceso corporal, con disciplinas espirituales. No, yo quiero directamente el fruto. No, el fruto en realidad me muestra cuál ha sido tan auténtico mi proceso. La cuarta finalidad de los frutos, ¿no? Por supuesto, que es multiplicar y germinar más vida. Los frutos sirven, una vez dan los frutos, eso se consume y eso, por supuesto, que tiende también a multiplicar. El fruto contiene semilla, ¿no? Aparte de ser alimento, contiene semilla para germinar multiplicación, ¿no? Esto significa que no solo es un resultado final, o sea, no termina todo en el fruto, sino es un punto de partida para algo nuevo. Dentro de nuestras comunidades, los frutos que damos no se quedan solamente en la comunidad, sino para que eso se multiplique más y se pueda este reino de los cielos propagar al mundo entero, ¿no? Entonces es algo muy importante, ¿no? El fruto, un buen fruto tiene buena semilla y con buena semilla, como decimos, es un nuevo punto de partida para que se pueda germinar algo nuevo. Entonces ya, bueno, ahora vamos a hacer ya, después de haber analizado y visto estos conceptos de manera genérica, que nos han abierto en realidad la mente para poder ya introducirnos en lo que son los frutos de los grupos. Bueno, los frutos en la vida cristiana
son manifestaciones, ¿no? Manifestaciones de nuestras conductas, por supuesto, conductas externas, visibles de que efectivamente el Espíritu Santo le hemos permitido que actúe en nosotros, en nuestras personas inicialmente y en nuestra comunidad. Ya hemos hablado en las clases, ¿no? Que para nosotros servir, vivir la vida cristiana es ¿qué cosa? Permitir que el Espíritu Santo, que Cristo Jesús, que el Dios Padre se pueda posar en nosotros y ya nosotros no vivimos, sino que Él vive en nosotros y todas las acciones que hacemos porque Él está obrando en nosotros. El Espíritu Santo ya manifiesta en acciones concretas una vida nueva que tenemos en y para Él. ¿Okay? Entonces, no solo se tratan los frutos de emociones o cosas de experiencias momentáneas, ¿no? Sino estamos hablando que son transformaciones reales, radicales, estables, congruentes y por supuesto muy verificables, ¿no? En la vida espiritual, en la vida moral de toda comunidad, ¿no? Jesús mismo nos dice, ¿no? Con la misma simbolismo figurativa, ¿no? De los frutos, ¿no? Por sus frutos, a ustedes los católicos cristianos los van a conocer, ¿no? No lo van a conocer por la doctrina que saben, no lo van a conocer por el conocimiento de Biblia que tengan, por los infinitos grupos de oraciones que hayan hecho, no, por los frutos que vamos a manifestar al permitir que el Espíritu Santo actúe y se manifieste con acciones concretas y tangibles en nuestra vida. Por lo tanto, un grupo de oración auténtico no se mide por cuánta emocionalidad se puede experimentar. Ahora, convengamos, por supuesto, la acción del Espíritu Santo toca a nuestro interior lo más profundo, nos congojamos, lloramos, nos alegramos, toca las emociones, pero Él está más interesado en tocar nuestras voluntades, nuestras decisiones, ¿no? Entonces está no solamente que toca nuestras emociones, sino también en cuánto Él nos puede transformar. Ahora, los fundamentos teológicos de que siempre se debe dar frutos en nuestras comunidades eclesiales, en este caso estamos hablando de nuestros grupos de oraciones, primeramente lo vemos, el que todos lo conocemos cuando Pablo le escribía a la iglesia de Galacia, ¿no? Hacía alusión de los frutos de la carne, o sea, de nuestra concupiscencia, pero también decía, no, también hay una ley superior, ¿no? La ley del amor, la ley del espíritu, la ley de la fe en Cristo Jesús, de la cual que a partir de esa ley nosotros ya producimos frutos maravillosos, ¿no? Y eso lo vemos, por supuesto, cuando decía Pablo a la iglesia de Galacia, ¿no? Los frutos son la caridad, la alegría, el gozo, ¿no? Hablábamos en la clase anterior la diferencia entre la alegría natural y lo que es el gozo espiritual, la paz interior de permanecer, como dicen clínicamente, con serotonina full, con melatonina full también, para poder tener mayor lucidez de ver la vida de una manera diferente, tener paciencia, ¿no? Paciencia para soportar, paciencia para esperar, ¿no? Una afabilidad, una docilidad, una bondad, una generosidad, una fidelidad, un dominio profundo de nuestra concupiscencia, ¿no? Esos son frutos y no son voluntades de la cual yo me quiero esforzar para darlo, ¿no? Yo me quiero esforzar a darme pera, no, son, vuelvo a repetir, resultados de dejar y permitir que el Espíritu Santo en esta vida nueva y alimentado por los sacramentos podamos nosotros fluir y dar, ¿no? Estos frutos deben aparecer progresivamente en los miembros de la comunidad. No es que solamente es para un tipo, no, eso se tiene que ir de manera orgánica, ¿no? Pero los fundamentos lo vemos obviamente cuando en el Evangelio teológico de Juan hace referencia a Jesús de la metáfora también del fruto de la vid, de la zarza, ¿no? de la fruta de la uva, ¿no? Decía, ¿no? Para que ustedes puedan dar unas buenas uvas, ustedes son zarza que tienen que estar siempre unidos a la vid. El que permanece en mí y yo estoy unido a él, ese va a dar fruto, ¿no? Pero no es más que nos separemos, ahí no hay ningún tipo de fruto.
Entonces, el fruto no es un esfuerzo, esto ya lo estamos repitiendo muchas veces, pero es para que esto tomemos conciencia de que nuestra buena vida de servicio no es por ningún mérito o esfuerzo humano, sino que es por la gracia de permitir que nosotros le demos el ok al Espíritu Santo para que actúe en nosotros. No es una consecuencia de tener una relación pues auténtica, real con Cristo Jesús, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían los tipos, ¿no? Los tipos de los frutos, ¿no? Ya vamos a analizarlo ya específicamente los frutos que puede dar un grupo de oración. Más que pueden dar, los que deberían dar, si es que realmente ha cumplido su función, su misión y su crecimiento dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces lo hemos dividido en tres grupos, ¿no? En tres tipos. Tenemos, por supuesto, dentro de los grupos de oraciones, nosotros vamos sacando los frutos personales, que prácticamente serían lo que Pablo le decía a la iglesia de Galacia, los frutos ya en comunidad, y por supuesto los frutos misioneros para afuera, la iglesia en saliente, la iglesia que sale y se multiplica. Entonces, en los frutos personales, el principal es que a partir de nuestros grupos de oraciones, muchos de nosotros hemos experimentado el bautizo en el Espíritu y hemos experimentado la conversión, ¿no? Y aquí obviamente volvemos al concepto, ¿no? La conversión es transformarse de algo a otra cosa. No es que voy progresivamente maquillándome una cosa a otra cosa, como a veces pensamos que es nuestra vida la que siempre hemos llevado, pero le mete un poquito de Cristo. No, no, no. Es una naturaleza completamente nueva. Por eso pongo esa imagen que es muy didáctica de una oruga, un gusanito que antes comía hojas y se arrastraba y pasó por el proceso de la metanoia y se transformó en mariposa, de la cual tiene capacidad para volar y ya no consume hojas, sino consume néctar de flores. Entonces, nuestros grupos de oraciones dan y permiten que muchos de nosotros podamos tener un fruto de auténtica conversión, un abandono radical con el pecado, como es un cambio de mentalidad. Wow, el pecado yo lo tengo que abandonar. Yo tengo ese deseo, esa ansia de hacer el bien a los demás, o sea, lo que hablábamos de la santidad activa, ¿no? No tanto la santidad restrictiva, no hago esto, no hago esto, no hago esto, no, la santidad que se pone a hacer el bien a los demás, ¿no? Y un cambio completo de mi forma de pensar, de vivir, de hablar, de conllevar. Ahora, obviamente, ese cambio, por supuesto, necesita un proceso de santificación, que es el camino que posteriormente lo vamos a llevar dentro de nuestro grupo de oración. Y eso viene dado por el segundo punto de los frutos personales, viene un crecimiento espiritual. Ese crecimiento espiritual es, por supuesto, que una vez yo pase el punto de inflexión, pase por el proceso de santificación y la acción del Espíritu Santo, de la cual me lleva a una vida de oración, ¿no? Un acercamiento profundo a la palabra. No vamos a estar todo el tiempo, hermano, tiene que leer la palabra de Dios, hermano, tiene que orar por lo menos una vez a la semana, así que no puede una vez al día, ¿no? Esa instrucciones que a veces damos, como que a veces cambian la perspectiva de lo que hoy estamos hablando. ¿Cómo puedo exigir frutos a algo que todavía no se ha cultivado, algo que no se ha cuidado, ¿no? A veces nosotros a veces los que estamos en un rol de liderazgo, damos a entender estas cuestiones. Pero cuando yo realmente vivo la experiencia real de un grupo de oración, ya viene por inercia ese amor por la palabra, ese amor va a estar en la vida de oración continua y por supuesto, sin duda alguna, con un proceso primario de un crecimiento espiritual es una participación activa sacramental. Y eso nosotros lo exigimos, pero en realidad volvemos nuevamente al núcleo. Estos son frutos dado de una vida de comunidad, una vida de grupo de oración que ha ido creciendo de manera orgánica gracias a la acción real del Espíritu Santo, ¿no? Otro fruto tenemos, por supuesto, ¿no? Todos tenemos traumas, todos tenemos heridas, todos tenemos dolencias que nos han causado mucho, entonces a partir de ahí nosotros estamos teniendo esos frutos de sanaciones interiores necesarios. Yo te digo una cosa, hermano.
Para nosotros poder comenzar a vivir ya la vida eclesial de servicio dentro de la iglesia, es necesario, es de imperiosa necesidad pasar por el proceso de la sanación interior y que eso sea un fruto del espíritu que nos permita a nosotros sanar las heridas, porque a partir de ahí esta visión y nuestra actuación y acción, perdón, dentro de nuestra vida de servicio ya no va a tener ningún trauma, no va a tener ningún inconveniente en servir, porque cada vez que nosotros servimos con heridas, con traumas, con heridas, con falta de perdón, siempre nos va a terminar pasando factura en el servicio. Entonces, otro fruto muy importante es eso, la sanación interior, ¿no? Una restauración completa de mi identidad, porque ahora yo somos parte de la familia de Dios, de la cual me permite, a través de su gracia, por ejemplo, en el tema cuando tengo falta de perdón con alguien, Jesús, al posarse con su espíritu en nosotros, ya nos da la capacidad del perdón como Él lo tuvo cuando estuvo en la pasión de Cristo. Entonces ya no somos nosotros que perdonamos, es Cristo que perdona a través de nosotros. Y nuestras heridas del pasado se sanan, porque todo lo vemos minúsculo a comparación de la gloria que hoy ya estamos viviendo con la presencia del Espíritu Santo en nuestros grupos de oraciones. El cuarto fruto personal, por supuesto, es tener un poquito de docilidad, ¿no? Docilidad en sentido de que ya estamos aperturados a cualquier acción del Espíritu Santo. Tenemos esa agudeza de escuchar la voz del Espíritu, tenemos la agudeza de la sensibilidad de reconocer qué es espiritual, qué es carnal, tener la posibilidad de discernir lo que está bien, lo que está mal, y por supuesto nos aperturamos al servicio para que a partir de los dones que nos entrega Dios a nosotros, nosotros también manifestemos la acción de la gracia del Espíritu Santo a través de los carismas para la edificación de las demás personas. Entonces me aperturo a la gracia del Espíritu Santo, no me dejo y no me quedo inerte ni me quedo encerrado en mí mismo. Ahora, para los frutos en la comunidad, dentro de los grupos de oraciones, por supuesto, el principal está el tema que nos conlleva cuando vivimos una vida saludable en comunidad y en grupo de oraciones, que nos lleva siempre a estar unidos, a tener comunión. Lo que hablábamos anteriormente, decíamos, ¿por qué hoy no se manifiestan los carismas? ¿Por qué? Porque en nuestro grupo de oraciones tenemos la perspectiva de ser algo de consumo y no hay comunión entre hermanos, no hay un vínculo ni afectivo siquiera, y mucho menos hay vínculos espirituales que deberíamos estar entre todos, que somos la piedra viviente del edificio santo o el templo santo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, los frutos de la comunidad, el primero es la unidad, ese amor, ese vínculo de afectividad a todos los hermanos de mi comunidad. No somos fraternidad secular, de la cual yo en mi fraternidad me junto con mis amigos que tengo afinidad. Esta es una comunidad donde todos tenemos el vínculo a través del Espíritu Santo que nos da una identidad de que todos somos hijos de Dios y la cual todos nos debemos el único de deuda que podemos tener, que es el amor hacia todos, un apoyo continuo, un apoyo general, de ver las necesidades de los hermanos, de ver también las alegrías de los hermanos, compartir toda vivencia en comunidad, una vida que nos lleva al crecimiento, todos agarrados del amado. Entonces, por eso en el libro de Hechos decía muy puntual, ¿no? La multitud de creyentes tenía un solo corazón y una sola alma, un solo sentir, un solo actuar. Todos iban para el mismo timón, ¿no? Es muy importante la comunión y la unidad, es un fruto precioso, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta si efectivamente estamos dando un fruto a nivel comunitario dentro de nuestros grupos de oración, ¿eh? El grupo de oración tiene, por supuesto, otro fruto muy importante que es una participación activa. No, volvemos al concepto, no somos un lugar de consumo, voy y consumo individualmente, no, todos participamos activamente
a mi micrófono original para ver si estamos continuando con la... Efectivamente, ahora sí, este lo voy a apagar y ahora estamos con el audio completo. Entonces, el cuarto punto sería la formación ya de nuevos servidores, ¿no? Fruto de grupos de oraciones es que continuamente haya nuevos servidores donde se van a surgir nuevos líderes, van a despertar nuevos ministerios. Entonces, pero si un grupo de oración se queda inerte por años, que no tiene ni siquiera ni predicadores, ni personas que animen, entonces tenemos que ir a analizar también nuestra función nosotros dentro del grupo de oración. Y por supuesto, esto es para afuera. Los frutos misioneros que tiene un grupo de oración, por supuesto, está el grupo, principal grupo, pero un fruto es el de la evangelización. Todos los miembros de los grupos de oraciones tienden a invitación a nuevos miembros, tienden a testimoniar con su vida, evangelizan con la palabra de Dios, pero también evangelizan con lo que hacen en el tránsito, en la calle, cuando se van a pasear, en sus fiestas, en el trabajo, en todo momento evangelizan y muestran. Y la gente va a quedar pensando, pero pucha, yo quisiera conocer el Dios que experimentó el hermano, la hermana, ¿no? Porque qué increíble cómo lo transformó, cómo se nota que en el medio de la dificultad que pueda estar, él muestra un rostro diferente. Entonces, fruto misionero, evangelización. Continuamente nosotros estamos invitados a que lo que hemos recibido en el grupo de oración se manifieste también a otros, que otros lo puedan conocer. Servicio. Hermano que se congrega en el grupo de oración tiene que ser hermano servidor, ¿no? Comienza a vivir y ya volvemos al concepto de lo que era el servicio, ¿no? Porque para nosotros servicios solamente son acciones dentro del templo. Pero nosotros hablamos las obras de caridad, las obras de amor en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, ¿no? Entonces engloba un concepto amplio. El fruto real de las personas de manera comunitaria en el grupo de oración es servicio, servicio en todo, tu casa, tu esposa, tus hijos, tus colegas, tus vecinos, tus amigos, todo. Vos estás viviendo para servir a todos los demás, ¿no? Y por supuesto, a los necesitados, ¿no? Tienes una compasión activa hacia con ellos, de actuar y no quedarte solamente en congojarte interiormente, sino que tienes la acción también para ayudar, ¿no? Y por supuesto, los frutos misioneros también está el tema de que nosotros somos los que colaboradores de Dios, como decía Pablo a la iglesia de Corintios. Entonces, nosotros estamos para la expansión del reino de Dios, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con que cada uno comienza a formarse. Los hermanos pues, mínimamente comienzan a hacer grupos de oraciones en su casa, con sus vecinos, en su trabajo, y no necesariamente con un nombre, ¿no? Sino que ellos forman, vamos a decir, yo quisiera también que podamos aquí en la casa tener un día para reflexionar, orar como familia, o con tus vecinos, tus amigos de fraternidad secular también. O sea, es una expansión por completa de esta cultura del Pentecostés, de llevar la oración, de llevar la palabra, de llevar una vida nueva, ¿no? En el Espíritu Santo, ¿no? Son frutos maravillosos. Se nota el tiro cuando hay crecimiento, cuando las personas, sin que se les diga, ellos continuamente buscan la manera de contagiar esta cultura de Pentecostés a las demás personas, ¿no? Eh, bueno, ahora, ¿cómo podemos tener un criterio, un discernimiento para poder la autenticidad de los frutos, ¿no? Porque, por supuesto, no todo lo que vemos en las acciones de nuestros grupos de oraciones son realmente porque vienen de Dios, ¿no? Entonces es conveniente discernir, ¿no? Un fruto auténtico, por supuesto, muestra y da la gloria a Dios en todo momento. No somos nosotros, no somos las personas, no somos lo que hacemos, sino que todo es llevar hacia Dios, a Dios. Cuando las personas van a Dios y no van a nosotros, estamos haciendo correctamente el trabajo. Nos produce la humildad. Como decíamos, el refrán, no el refrán, sino en lo que dice la palabra, y lo hemos adoptado en nuestro grupo aquí en esta comunidad, es que decimos, nuestra humildad es reconocer nuestra miseria humana, ¿no? Que somos pobres, ciegos y desnudos ante Él. Y a partir de ahí, Él comienza a trabajar en nosotros, ¿no? Permanece en el tiempo, ¿no? Lo que hablábamos en el curso, ¿no? Como decíamos, la teoría de Gamaliel, todo lo que es de Dios permanece para siempre. Cuando es cosa de los hombres, es algo espontáneo por un cierto tiempo, porque después se apaga el espíritu humano y se apaga todo, ¿no?
Y por supuesto, ¿no? Todos estos frutos tienen que ser una edificación. Crece la iglesia, no solamente en sentido de persona, sino en santidad, en frutos de conversión. Y cuando no es un fruto realmente viene de Dios, por supuesto, es porque genera división. Porque nuestros grupos se dividen, se pelean, los egos comienzan a creer, cada vanagloria, comienza nuestra forma de predicar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de exponer nuestros carismas, tiene más que ver con el ensalzamiento de nosotros o del mismo grupo. Hay un poquito de analizar y ver eso, ¿no? Cuando solamente dependemos de, pues, cuando solamente tenemos que llorar, tenemos que reír, también tenemos que analizar qué está pasando ahí, porque no solamente le ataca el tema de las emociones, ¿no? Y sin duda alguna, ¿no? Si nosotros en nuestro grupo de oraciones no hay conversiones, nuevas conversiones, almas que se entregan nuevamente a Cristo, hay que ir y poquito discernir la calidad o si realmente son frutos vienen de Dios. ¿Cuáles serían estos obstáculos, no? Para que no haya ese resultado, que no haya esos frutos, hay que mostrarlo, ¿no? Sin duda alguna es por la falta de perseverancia. Nosotros a veces los frutos los queremos ya, yo quiero que mi planta de coco que tengo atrás ya tenga que dar coco, porque ya tiene 5 años de dar coco, ¿no? Pero no hay la perseverancia del cuidado, no hay la perseverancia eh, de permitir los procesos que son en los tiempos dados de Dios, no de nosotros, ¿no? Eso impide que hayan fruto, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pecados no confesados, pecados no reconocidos, pecados camuflados, impiden que nosotros, dentro de nuestro grupo de oraciones, podamos dar fruto, ¿no? Y al otro lado también, ¿no? Que a veces crecemos harto espiritualmente, desde nuestra perspectiva y nuestra óptica, pero en realidad estamos llenándonos de orgullo espiritual y ya comenzamos a ver con altivez a todas las personas, ¿no? A todos los que no saben, a los que no oran bonito, entonces comenzamos a ver las conductas externas y por supuesto como no podemos ver el corazón, comenzamos a ver esas cosas y nos enorgullecemos y eso cierra y nula todo fruto, ¿no? Hay desorden en el grupo, ¿no? No hay disciplina, no hay orden, no hay liderazgo, no hay horario, no hay nada, entonces eso anula todo tipo de generación de frutos, ¿no? Y por supuesto, si no hay formación, si no hay formación, no hay frutos en absolutamente ni personal ni espiritual. Porque nosotros a veces decimos, mi comunidad no crece. ¿Por qué? Porque tú no estás formado, porque tú no estás creciendo. Esa es la realidad. Como decía San Juan, ¿no? En el Evangelio, ¿no? Todo sarmiento que en mí no da fruto, se corta. Bien, mis queridos hermanos, espero que haya sido de edificación esta clase y, como siempre, la tarea de reflexión es la siguiente. Pregunta número uno para que lo reflexionemos, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Poner como objetivo los frutos o los procesos? Yo quiero que lo analicemos, lo reflexionemos y a partir de ahí escribamos, ¿no? ¿Qué es más importante para nosotros? De los frutos del Espíritu Santo, ¿cuál es el que menos se produce? Vámonos a la carta de Pablo a la Iglesia de Galacia y vamos a encontrar en el capítulo 5 cuáles son esos frutos y veamos cuáles son los que menos se está produciendo hoy en la actualidad en la iglesia. Y el último punto, ¿cuál es el fruto que más disfruto dentro del grupo o la comunidad eclesial donde pertenezca? Entonces esta tarea la vamos a presentar el próximo miércoles junto con la tarea del episodio número 7. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe, nos bendiga y nos reconforte siempre. Amén.